Hola chicos, nuevamente aquí discutiendo esta relación del lenguaje con la lógica y en cómo vamos a lograr estructurar, o bien ustedes, a través de los conectores lógicos, un lenguaje no simple, un lenguaje que se transforme y que que tenga que ver con estas cuestiones que ustedes tienen precisamente con su pensamiento, con el razonamiento, ya no como una actividad lúdica como otros que la usan en la lógica, por simplemente enseñar, para que ustedes estén enterados. No, aquí la cuestión de la lógica va más allá. Es una especie de metalógica en donde ustedes van a transformar esta configuración de la misma realidad. Entonces, lo vamos a ver a través de los conectores lógicos, que si bien ya lo mencioné en la antigua clase, ahora bien va a ser con los conectores lógicos. Los conectores lógicos son de alguna manera palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En ese sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones interdependientes y autónomas. La claridad de argumentación de un texto depende, pues de alguna manera, principalmente del uso adecuado de los conectores. De un conector lógico mal utilizado, pues puede cambiar completamente el sentido del texto. Ustedes han jugado esto que se llama teléfono descompuesto. Pues ahí por sentido común, ustedes se dan cuenta que si no se pasa bien un mensaje, una oración, una proposición, es decir, que si no se comunica correctamente, va a llegar al destinatario y esa función del lenguaje es totalmente acabada. No se logró llegar con el objetivo que era transmitir adecuadamente el mensaje y por ende, pues hay una mala información o una falacia o precisamente esta cuestión que se llama doxa, un conocimiento totalmente falso. Uno de los errores más comunes en la estructura, es decir, académica, es el de creer que entre más conectores lógicos tenga un texto, mejor esto es. Es totalmente falso. Un texto tiene que tener los conectores apenas necesarios para relacionar las ideas en forma que éstas se quieren presentar. ¿Ah? Bien, entonces, en el centro de estructura, pues siempre buscamos que el acercamiento a la escritura no venga totalmente de la memorización de un conjunto de reglas, por seguir, sino que comprenden el sentido que tiene cada elemento de un buen texto. Los conectores lógicos no son la excepción. De alguna manera, estos conectores que se han clasificado según el tipo de relación que se establece entre las partes del texto gracias a la presencia del conector, si bien la clasificación es la más extendida entre todos los filólogos. De alguna manera confiamos en que la más efectiva para ustedes, es decir, el estudiante universitario de bachillerato que siente que tiene dificultades en este tema, pues estos conectores les van a ayudar, no principalmente como conectores lógicos, pero sí de alguna manera a reforzar ese lenguaje que no tienen tan discutido con ustedes mismos y que a simple sencillez sale a flote, aflora dentro de lo más profundo que hay en ustedes. Se deja elevar, se manifiesta y para ustedes se les hace totalmente correcto. Bien, no está de más recordar que la mejor forma de saber si se está utilizando correctamente uno de estos conectores es sustituirlo por otro del mismo grupo y verificar si el sentido se mantiene, si la idea se pierde o lo mejor es buscar un nuevo conector. Esos conectores, pues existen conectores auditivos que de alguna manera indican la información continua que sigue, añade a lo dicho antes del conector. Es decir, se pueden dividir a su vez en dos subcategorías, que es de suma y de alguna manera, pues de mayor intensidad. Lo que se dice a continuación, estos conectores auditivos, pues es un nivel similar de intensidad que se llama de suma. Ejemplos, y en este está la y, pero no olviden que ese conector lo vamos a ver después. Está además, también, asimismo, por añadiduría, igualmente,
del mismo modo, de la misma manera. Entonces, esos conectores son de suma, es decir, de intensidad. Bien, en lo que concierne a mayor intensidad, en este caso se refuerza la idea anterior con lo que se dice después del conector, que es encima, es más, más aún, incluso y de hecho. Esos conectores ayudan a reforzar lo que se quiere decir, independientemente por sentido común cuando se encuentran alguien en la calle, que ya lo mencionamos, que digan hola, y que ese hola, pues como ya lo vimos, puede ser un término unívoco, equívoco o análogo, es decir, con diferentes sentidos y significados, que al decir hola no estamos diciendo totalmente nada, ¿ok? Los conectores que se manifiestan también son los opositivos, que sirven para indicar que la información a continuación modificada, es decir, lo dicho anteriormente, en oposición a los auditivos, cuya función es expresar básicamente una noción de igualdad entre los enunciados. Estos conectores pues, sirven para presentar un contraste entre ideas. Se pueden dividir en dos categorías. Una de esas categorías son los restrictivos y exclusivos. Los restrictivos señalan que la información precedente requiere una aclaración en algún aspecto, es decir, sus sinónimos de alguna manera, de, pero, etcétera. Ejemplo, no obstante, con todo, sin embargo, en todo caso y en cualquier caso. Esos son los restrictivos. Y los exclusivos, pues sirven para indicar que la información precedente no tiene su sentido habitual, tiene un sentido diferente, son sinónimos de si no. Ejemplos más bien, antes bien, etcétera. Ajá. Conectores causales sirven para indicar una relación de causalidad, generalmente que el enunciado precedente en quien causa al enunciado que sigue. Ejemplos, por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que todos esos conectores causales, me imagino que ustedes no los llevan a la tarea, no existe ese ejercicio preponderante al usar estos conectores causales, ya que su lenguaje pues sería muy útil y muy lato al poder entablar una conversación con alguien más o una tertulia relevante que tenga trascendencia en el individuo y en el que está escuchando. Será imposible que otros les entiendan, ¿eh? Eso se los aclaro. Pero sí va a ser evidente ese ejercicio mental que van a adquirir. Bien, los conectores temporales sirven para indicar el orden en el tiempo en el que ocurren los eventos, lo narrado o que se desarrolla en la argumentación del texto. Se pueden dividir en tres categorías que no requieren pues mayor explicación. Anterioridad, antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar, inicialmente. El de simultaneidad, simultáneamente, al mismo tiempo, entonces. El de posterioridad, luego, después, más tarde, en adelante. Si usan ustedes estas palabras, estas tres categorías, ejemplo, en el cine, eh, permíteme, les voy a hacer un ejemplo. Antes de que termine mi estructura fundamental de levantar el cuarto, hace tiempo yo lo tenía regado. Desde un comienzo, en primer lugar, yo lo tenía bastante cuidado e inicialmente he ejercido mis tareas. ¿Sí? En el cuarto, eso fue en el cuarto. Simultáneamente mis libros estaban desordenados, al mismo tiempo que mi mesa estaba de igual manera. Entonces me puse a levantar todo. ¿Sí queda claro? Estos ejercicios les van a tener una mente sana, lúdica y totalmente bien formulada. Entonces, ¿qué voy a requerir como actividad? Me van a poner todos los conectores que les acabo de explicar y me van a hacer una pequeña redacción de una actividad diaria con esos conectores que expuse. Les agradezco mucho de antemano, estoy para servirles cualquier duda con gusto. Quiero esa actividad con los conectores que les expliqué, que me realicen una pequeña redacción de 10 renglones, una actividad diaria que elaboren. Muchas gracias, que tengan
buen día. Hasta luego.